metodología de entrenamiento, de estas, pues, de las que se hablan nuevas, de la periodización táctica o el microciclo estructurado, o cómo lo manejaban ahí? Lo que manejábamos nosotros era basar o fundamentar las formas de juego en base al entrenamiento. Se derivaba primero en ejercicios básicos, el segundo en formación o juegos de conjunto, el tercero era ya más definición. Eran los tres conceptos que manejábamos en base a la metodología que se implementó con la llegada de Hans. Y la filosofía pues era ser ofensivo, ser atractivo, ser dominante, y el otro, ser triunfador. Claro. Por supuesto. Eso era lo que los tres que se manejaban en un entrenamiento ofensivo, común. La filosofía, ofensivo, atractivo, dominante y pues obviamente ganador. Claro. ¿Tú qué sugerencia les darías a los técnicos para hacer tres elementos que dirías, oye, para ser un buen director técnico, tres cositas que hay que cuidar, ya sea entrenador o DT, pues? Entrenador es lo mismo, para mí es lo mismo. O sea, hay formadores y hay técnicos para competir. Es la pequeña diferencia que yo encuentro. Claro. Lo primero, lo más importante, conocer al material humano con el que cuentan. Si eres formador, tratar de tener bien claros los conceptos que quieres que tus chavos o que los niños o los jóvenes dominen. Primeramente, que sean coordinados. Primeramente. Después, la función técnica o la cuestión técnica me parece muy interesante. Y ya lo estratégico, lo táctico y lo combativo, pues ya lo vas logrando, conforme fundamentes tu trabajo. ¿A qué te refieres que sean coordinados? Coordinados en la cuestión física, en la cuestión de que sepan correr, en la cuestión de que tengan el movimiento suficiente y necesario para ser rápidos. Porque así van a manejar mejor la pelota y van a superar al rival con un elemento que es la pelota, enfrentando a un contrario. Claro. Como DT o como parte de un cuerpo técnico, ¿qué momento o qué partido te dejó más marcado? ¿Hay alguno? Como parte de DT, fíjate que como parte de auxiliar, recuerdo muchísimo un partido que tuvimos en la ciudad de Miami, yo como siendo parte del cuerpo técnico de Chivas, contra el Barcelona de Pep Guardiola. Les ganamos con anotaciones de Marco Fabián, impresionantes, un disparo de media distancia, uno de media chilena, claro. Otro de José Luis Verduzco, que nadie lo conocía. Verduzco era un integrante de la sub-20 de Chivas, que de repente pasó a la Liga de Ascenso, en la Liga MX, y que bueno, ya no estuvo acá con nosotros, y un gol de Giovanni Casillas. Me parece que con esa experiencia me quedo. O sea, imagínate, en lo futbolístico, en lo profesional, ser parte del cuerpo técnico y ganarle a Pep Guardiola un partido en donde él estaba dirigiendo al Barcelona, y que mi hijo esté siendo parte del equipo en el cual yo soy auxiliar del técnico principal, pues para mí fue algo... Fue en Los Ángeles, ¿no? ¿Dónde fue? Fue en Miami. En Miami. Fue en Miami. ¿Cómo quedó? 3-1. 4-1, sí. 2 de Marco Fabián, uno de Giovanni Casillas y el otro de José Luis Verduzco. ¿Y quién era el técnico de Chivas? El Güero Real. El Güero Real. ¿En qué año fue eso? El Güero Real 2008. Fue 2007, 2008, por ahí aprox. Es que también fuiste auxiliar del Güero Real. Sí. No, buenísimo. Sí, te digo, jugamos contra Real Madrid, jugamos contra la Juve, jugamos contra el Barça. Sí. Y en ese tiempo yo decía, con mi hijo aquí, y yo de auxiliar en Chivas, y Dios, gracias Dios. Sí, y contra el Real Madrid fue ya en Carson, ¿no? Ese partido contra el Real Madrid no. ¿No fue Carson? Contra el Real Madrid fue en Santana. En Santana, California. En Santana, California. Y en Miami fue contra el Barcelona. Y contra la Juve fue en Hershey. Contra la Juve. ¿Ahí cómo quedaron? Nos ganó la Juve, creo que 2-0. 2-0. Pero al Barça 3-1. Y con el Madrid perdieron, ¿no? Con el Madrid nos metió 3 Cristiano, sí. Cuando estaba ahí, creo que Cristian Ramírez, ¿no? ¿Te acuerdas de Cristian? Estaba ahí, jugaba en Chivas también. Buen amigo. Cristian Ramírez.
Ahorita anda de fuerzas básicas. Lateral derecho, ¿no? Sí, sí, Ajá, lateral. sí, se lo ubico, se lo ubico. ¿No te tocó ver al campeonísimo o no? No. No. Me acuerdo ver a Guadalajara coronarse en el 70. En el 70. Soy más chavo. Cuando yo. empezaba Calderón. Cuando empezaba Calderón. Bueno, no, cuando Calderón ya era Calderón, perdón, pues fue el portero de la selección mexicana en el Mundial del 70, ¿no? En el 70 yo recuerdo a Jamaicón Villegas ser campeón con Chivas. Al Jamaicón Villegas. Creo que sí. O Villegas, lo recuerdo. Recuerdo el título de Chivas en el 70. Gol de Alberto Onofre contra el Atlante en el Estadio Jalisco. Un gol de cabeza. De ahí me acuerdo de Chivas. Y por supuesto de Nacho Calderón, cuando te digo que mis primos y mi padrino me llevaban al Estadio Jalisco. Entonces, ¿a quién se lo metió Onofre ese gol? Onofre se lo anotó. No recuerdo quién era el arquero del Atlante en ese tiempo, fíjate. Pero fue digamos, el último torneo que era a puntos, ¿no? Que quedó Chivas campeón, ¿o ya fue cuando empezaron las liguillas? No, a puntos, era a puntos. Fue el último tabla general y... Fue cuando Chivas, el último campeonato de Chivas, y pasan 16, 17 años hasta que ustedes... Hasta que nosotros, del 70 hasta el 86, 87. Entonces te tocó ver ese torneo. ¿Fueron de los que recuerdas primero? Ajá, sí. Sí, porque es del 58, ¿no? Tenías 11 años. Los demás no me tocaron. 11, 12 años. No me tocaron consciente. Un repaso de los técnicos que ha tenido Chivas desde del 70, con Horacio Troche, ¿no? Que fue el cuando empezaste. Después, bueno, Guerra, el zurdo López, La Volpe, Ruggeri, Féquete, luego pues ya vienen los 90, el Tuca Ferretti, Güero Real, Efraín Flores, Almeida. De todos estos, ¿cuál es el Chivas que más te ha gustado cómo juega? O sea, que dices, estas pinches Chivas juegan a toda madre, me encanta cómo bailan en la cancha. ¿Cuál es quién? O sea, no tiene que ser uno, sino pueden ser me han gustado varios. Por ejemplo, las Chivas de Tuca Ferretti. Sí, el grupo de jugadores formidable. Y con la dinámica, formidable, ¿no? El grupo de Hans Westerhoff. Sí, también, muy bien. Las Chivas... te digo, de 86, 87, pues qué te puedo decir, jugaban bastante bien, tuvieron un torneo cabrón, así con esas palabras, y siendo yo parte de ellos, pues me quedo con esa generación. Con esa generación. Sí, también a mí me gustó mucho las de Güero Real, con que tú estuviste de auxiliar, no me acordaba que estuviste ahí, qué padre. Me encantaba el Güero Real, también con Efraín, el Tuca. Con Galindo también jugaban, con Westerhoff. Es que les tocó muy buena camada también. Fíjate, el Venado, Omar Bravo, era una gran generación. Fíjate que esa generación y esa etapa fue marcada por Hans Westerhoff. La metodología que se empezó a implementar con la llegada de Hans, primero era buena, antes de la llegada de Hans. Ya con la llegada de Hans, implementó esa formación que te digo y esa filosofía de ser ofensivo, de ser atractivo, de ser dominante y de ser ganador sobre todo. De ahí para adelante fue cuando yo me empezaba a emocionar muchísimo más. Tenemos que ser desequilibrantes, tenemos que confiar en nosotros. Y para ser técnico, pues obviamente debes de conocer no nada más las características de cada uno de tus elementos, sino las formas de pensar y la idiosincrasia de las nacionalidades, por decirlo de alguna manera, para manejar a cada uno en lo específico o en lo especial, para sacar lo mejor del ser humano, no nada más del futbolista, y hacer labor de equipo. Oye, es interesante lo que dices porque lo has mencionado varias veces a Hans, ¿no? Ofensivo, atractivo y dominante, ¿no? Pero además él era holandés y pues hablaba español, pero ¿qué tenía Hans? O sea, era un tipo, yo creo que sensible, porque dice, oye, tengo que conocer al jugador, cómo piensa. Oye, pero pues yo soy de allá de Ámsterdam o de Rotterdam, no soy de aquí de la Perdida o de la Experiencia o de Santa Tere, cabrón. ¿Era un tipo entonces que le giraba la piedra? No, ¿era sensible o cómo era? Claro, muy sensible y muy interesado en conocerte a ti primero como persona. No solo el jugador, sino su cuerpo técnico, a todo mundo. ¿Cuál era su entorno familiar? ¿Cuál era su entorno social? ¿En qué circunstancias vivía? ¿Qué problemas, por decirlo de alguna manera, le aquejaban? Y de ahí, pues bueno, vamos a hacer esto. Y era muy práctico.
Era muy sencillo, muy práctico. Claro. La sencillez con la que te trataba y te explicaba las cosas, a pesar de que en poco tiempo habló español, era muy claro. Ah, ¿no sabía español o qué? No sabía. Llegó a México y empezó a estudiar y se adaptaron. La mayoría de los extranjeros se adaptan rapidísimo a la idiosincrasia y al idioma de los lugares a donde van. Y eso es una gran ventaja. Pero aparte, es que además una cosa es México y otra cosa muy diferente es Guadalajara, Jalisco, y otra muy diferente es el tapatío. O sea, tampoco somos complicados como mexicanos ya de por sí. El tapatío también tiene su complejidad, ¿no? Sí, pero yo creo que no nada más nosotros, o sea, eso pasa en todo el mundo. Sí. Hablamos de las idiosincrasias y dentro de todo eso... Por eso yo decía ahora, bueno, vamos a ratito a cerrar con el tema de las Chivas de la actualidad. Ajá. Pero yo hace rato, antes de que definieran a Hierro y a Veljko Paunovic, yo decía, pero no se compliquen, traigan a Westerhoff de regreso, a Matías Almeida, lo que ha funcionado, no quieran descubrir el hilo negro. Pero bueno, ojalá que estos dos extranjeros, Fernando Hierro el español y Paunovic el serbio, pues sean un Almeida o un Westerhoff, ¿no? Sí, o sea, dentro de todo esto, lástima... Que no es fácil también. Sí, no, tampoco, o sea, son determinaciones que pesan y que pueden marcar la diferencia, ¿no?, de uno y de otro lado. Lástima que Hans ya está retirado, como técnico. Se retiró con Pachuca, estuvo con Pachuca el último tiempo, ya se retiró. Y luego se retiró a Holanda. Dejó a su hijo en Pachuca. Que dentro de todo, o sea, Pachuca ha aprovechado en todos lados, entrenadores, futbolistas. No, son cabrones, todo, o sea, los Martínez, mis respetos. En eso la perspectiva que tienen o la visión que tienen es importante. Sí. Es algo a seguir. Pero dentro de todo, de las formas, de las maneras, la forma como Jorge Vergara de repente revolucionó esas metodologías, sobre todo en Chivas, a mí la verdad que me encantaron. ¿En qué año llegó Hans Westerhoff? Hans, híjole, es buena pregunta. Así exactamente no lo recuerdo, pero... De 2003, debió 2004, de haber, ¿no?, llegado 2003, por ahí. Sí, va. 2002, 2003, sí. Zuli, cuéntanos también de tu experiencia. Cuando hay un mal resultado, un mal desempeño, ¿cómo le das retro a algún jugador? O sea, para que no se te agüite, para que no después las manzanas podridas después contagien al grupo. ¿Cómo le das un retro a un jugador? ¿Qué sugieres? Reto, o sea, de aquí yo creo que primero hay que conocer a la persona para poder decirle, hey, la regaste en esto, tenemos que trabajar en aquello, ya no me hagas esto. De ahí, fíjate que hay situaciones que me llaman, no sé si te comenté hace ratito, de Javier Aguirre. Javier Aguirre, ahora como técnico en España, sobre todo, él se abocaba primero a conocer la idiosincrasia del grupo de jugadores, o de cada uno del grupo de jugadores que integraban su plantilla. Me llamó mucho la atención una declaración que hizo en una ocasión. Yo trato de conocer la idiosincrasia para saber cómo llegarle, para saber cómo convencerlo, o cuáles son sus intereses para tratar de mejorarlo. Y de ahí, partiendo de ese conocimiento, pues ya sé cómo le puedo hacer para que me entienda, o para mostrarle de mejor manera mi idea futbolística, simplemente. Claro. Si es que un técnico debe ser como mago, como más, o sea, yo creo que un director técnico es una profesión o una actividad y muy cabrona, porque tienes que llegar y conocer, como dices tú, informarte del país, de cómo viven, de qué piensan, aprender el idioma. Bueno, hablas de Pep creo que habla como 5 idiomas, sí. O sea, son muchas cuestiones que tienes que ser a la vez papá, amigo, hermano, padre, o sea, no es como dicen los culichis, ¿no? No está pelada, ¿no? No está pelada, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, no nada más, como dicen, enchilame esta gorda, como dicen. Exactamente. La verdad que es complicado, sí. Pero hay quienes tienen mayor facilidad para poder desempeñarse de esa manera, o sea, creo yo que lo más sencillo es lo más complicado de enseñar o de que lleven a cabo tus dirigidos. Porque mucha gente dice, pues nada más póngale huevos. Si no es pastel, no es pastel, no es desayuno, no es nada de eso. O sea, el talento tiene que ver, el manejo de la pelota tiene que ver, el rival tiene que ver. O
O sea, es Y la prudencia, ¿no? ¿En qué momento decirles o apretar? La toma de decisiones también, importantísima. ¿A quién pones? ¿A quién no pones? ¿En qué momento lo pones? ¿En qué momento lo sacas? ¿En qué momento te va a dar buen resultado? Y cómo aguantar en un momento dado, ¿no? Porque de repente me tocó con chavos que en ocasiones explotas y les dices hasta de lo que se van a morir. Sí, tienes que cuidar toda esa parte, es interesante. Por ejemplo, ¿cómo manejas o qué sugieres manejar las estrategias? ¿Qué decirle a los suplentes para que no se desanimen? Digo, para que sigan motivados y sigan colaborando con el equipo y no te contaminen en el grupo. Mira, ¿Cómo manejar eso? Siempre manejar a un grupo no es nada más los privilegiados que son los que juegan, ¿no? Con ellos no vas a tener ningún problema, salvo las indicaciones que no lleven a cabo dentro de las competencias oficiales. Es lo más importante con ese grupo de futbolistas. Ellos siempre van a estar contentos, jugando siempre van a estar contentos. Todos los demás que no son contemplados, ni para concentración, ahora puedes llevar a casi todo el plantel a los partidos y tenerlos en el banco. Pero el que no participen como titulares o regularmente con el equipo en competencias oficiales, pues obviamente que es la gran tarea del técnico. El saber coordinar las formas de pensar de toda la plantilla es lo más importante. No nada más de los que no juegan, de los descontentos. Uno de acá de afuera dice, uy, este está emputado, ¿por qué no juega? Pues claro, ¿cómo lo mantienes dentro de la misma idea? Dentro de lo que quieres para que tu equipo desarrolle dentro del terreno de juego. El darle posibilidad, en el trato humano, simple y sencillamente, en el acercarte con él, el platicar, el escucharlo, el tomarlo en cuenta en ese tipo de situaciones, me parece que es clave. No nada más en, órale, ya vas de titular y ya se soluciona la situación. Para nada. Sí, tiene que estar al pendiente de todos, ¿no? Así es. Aunque no jueguen. Oye, pasando al tema de Chivas, Zuli, entrenadores como Guerra, Ferretti, Almeida, cuando llegaron no tenían buen cartel y ellos sí tuvieron éxito. Ahora, últimamente, pues se habló de que cuando se fue Almeida, que llegó Cardoso, luego llegó, Boy, que paz descanse, Tomás, Tena, incluso Vucetich, técnicos. Hasta Ambriz estuvo acá. Sí, Ambriz también. Bueno, técnicos digamos, con trayectoria, con experiencia, bueno, hasta pues imponía como Boy, ¿no? Pues y no pudieron hacer, digamos, sacar a un Chivas protagonista, bueno, salvo un espasmódico semifinal de Vucetich con América, ¿no? Los chicotazos, ¿no? De Calderón, los goles de Calderón, pero de ahí en más Chivas no levantó, porque este común denominador, pues cuando Guerra llegó de Potosinos no era gran figura como técnico, tampoco Tuca empezaba, y Almeida pues venía de Banfield y de subir de la B a la A, de regresar a River, y los otros no tuvimos. ¿Qué pasa en Chivas? Y ahora, bueno, metiendo aquí a la ecuación a Belko Paunovic, el europeo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué debe tener el técnico de Chivas para poder ser? El otro día te decía, cuando amablemente te preguntaba de la entrevista, decía que Galindo, el maestro, me dijo, no, es que con Chivas hay que entrar con el pie derecho. Y me dices, pues cabrón, pues hay que entrar con el pie derecho a cualquier lugar, ¿no? Pero, ¿qué tiene que suceder? Porque Chivas para mí Chivas es el más grande de México, el más popular, el más amado, pero el más complejo. Sí, es el más complejo porque su mercado está reducido. Se reduce a los futbolistas con la nacionalidad mexicana. Y esto no es discriminación, como de repente lo quieren poner o lo pusieron mucha gente con la contratación de Ormeño, ¿no? El futbolista como centro delantero del Santi Ormeño. Hay situaciones que llaman mucho la atención, o sea, por eso yo mencionaba que la cuestión mental es bien importante. El saber coordinar las maneras de pensar o las formas de pensar de cada uno de los jugadores hace que los convenzas con la idea que le tienes que vender y que el jugador te tiene que comprar para poder funcionar de buena manera. Si tú los tratas bien como persona, creo que como profesionales la respuesta va a ser adecuada también, no nada más como personas, porque si los tratas mal, ya no estamos en la etapa esa de que no te voy a pisar para que
saques tu coraje, o que la respuesta sea con coraje, con fuerza, con todo esto y lo otro, para que al rival que tienes enfrente con la pelota de por medio, te lo lleves por delante, ¿no? O sea, yo creo que ahora ya la capacidad que debas de tener del conocimiento del juego, independiente de las formas de ser de cada uno, es lo que puede darte el éxito. Ya no es nada más de que, híjole, pues pues tiene buen verso, pero pues para ponerme la muestra, pues no sabe ponerme la muestra. O no es nada más de que, no, pues yo corro un chingo, yo corro muchísimo, yo pateo a los rivales y todo esto. No, ahora son otras características, son otras situaciones que tienes que resolver. Y si el jugador está contento fuera de la cancha con el que le da indicaciones, porque nada más el que lo mete a jugar, porque hay jugadores que ni indicaciones le tienes que dar, nada más ponerlo y exactamente, todos somos diferentes. Sí. Entonces, resumiendo, ¿tú crees que para que Paunovic sea exitoso debe de primero entender bien la idiosincrasia, conocer a los jugadores, personalizar el trato y de ahí, bueno, pues tener esa magia para lo futbolístico, en lo deportivo? Pero, el conocimiento que tenga de lo futbolístico, o sea, ya... en pocas palabras, si él se final sabe integrar, eso tuvo, por ejemplo, Westerhoff, tú dices, la parte humana y la parte del conocimiento para amalgamar. Al momento de tomar decisiones que no eran favorables para el futbolista, no se tentaba el corazón Hans, Él lo decía, tú no, y no, pum, y chao. Le hacía así, y ya lo hacía a un lado. Y al momento de que él te consideraba, sí, se interesaba mucho, y hasta creaba lazos afectivos con los jugadores para tener mayor convencimiento, y ya el convencimiento ya pasaba al segundo término. Ya el jugador desempeñaba lo mejor que él tenía, ya no por el técnico, por él. Sí, pero al que le hacía así también por ahí iba y también hablaba con él. También le exigía, hey cabrón, no estás haciendo esto y lo otro y lo demás, ¿no? Claro, pues esperemos que puedas ahora sí que entrar con el pie derecho este señor, ¿no? Ojalá, con los dos, no con el derecho, nada más. Los dos. Se ocupan, en estos momentos Guadalajara necesita de los dos pies. Así es. Oye, ¿qué jugadores de Chivas te han llenado el ojo en los últimos títulos? 97, 2006, 2017. 97, híjole. Lo que pasa es de que se mencionaba que Pizarro en el 97, se mencionaba... 97, bueno, te voy a citar el Pulpo, Zárate, Ramón, el Tiburón, Claudio Suárez, Camilo. Me fui con el último, sí. Bueno, de todos, Ramírez, Lo Ramón, que pasa, el Misa, fíjate, Nápoles. en este equipo del Tuca, la verdad que en ese tiempo fuimos algunos de los veteranos de Chivas, del grupo de veteranos, a darle un reconocimiento al vestidor de Chivas, antes de que fueran campeones. A hablar con Tuca y decirles que, pues simple y sencillamente nos gustaba mucho la forma como estaban jugando, la forma como llevaban el torneo, formidable. ¿Los llamaron? ¿Les dijeron, oigan señores del 87, vengan aquí a hacer grupo? No, pedimos nosotros, en ese tiempo Willy Gómez, Juan Manuel Luna, los que integraban esa camada de veteranos de Chivas, nos dijeron, oye, es buena idea ir y decirles, ¿sabe qué? Viene un compromiso importante, una etapa importante para el equipo, tiene nuestro apoyo, reconocimiento y todo eso, y la verdad que fuimos exintegrantes de Chivas. ¿Previo a la final o durante esa temporada? No, en el torneo. En el torneo, cuando Tuca Ferretti estaba dirigiendo a Chivas. ¿Y quiénes te llenaron el ojo de esos? Pues la gran mayoría, Nápoles, el Tilón, el Tiburón, inclusive en ese tiempo, pues el Pulpo, que era el portero. A pesar de no tener tanta reflector sobre Martín, creo que hizo una muy buena temporada, porque con Tigres no te creas que le fue tan bien. Se fue después a Tigres. Sí. Y en el 2006, Osvaldo, Magallón, el Maza, Diego Martínez, el Pato Araujo, Pineda, el Bofo, el Venado, Bravo y Ramoncito. ¿Quiénes te llenaron el ojo de esa generación? Fue una camada muy importante, sobre todo porque había elementos como Johnny Magallón, el Maza, el Negro ya no estaba, Negro Salcido. Ya no estaba, estaba en Holanda. Ya en Holanda, sí. No le tocó. Estaba Diego Martínez, que de repente llegó de la Ciudad de México, no recuerdo si de Necaxa, que se integró perfectamente bien. El Bofo, que de repente... de Tecos, ¿no? De Tecos. Hay situaciones
que cuando Hans llegó a Chivas, de repente a mí me nombraron como visor del equipo profesional. Hans de repente me había pedido un listado de 5 jugadores por posición, de acuerdo a la formación que él quería implementar, de los 5 mejores del fútbol mexicano. La elaboramos y dentro de esas estaba el Bofo Bautista, estaba Diego Martínez, estaba, por ejemplo, ese tipo de jugadores que marcaron diferencia, junto con Omar Bravo, junto con el Venado Medina, por supuesto, Omar Esparza, también, que es producto de fuerzas básicas, y el caso de Ramón Morales, pues ya estaba él integrado con Chivas en ese entonces. Tú estuviste ahí, formaste parte también de la elección, ¿no? Como información, como visor. Sí, pero los jalaron al final. A ver, ¿quiénes son los más sobresalientes? Diego Martínez. Pues no había pierde ahí. Claro. No había pierde. Y era muy buen lateral. Ajá. Del 2017, pues por supuesto, Rodolfo Cota, que de repente no llamaba mucho la atención con Chivas, la verdad que fue importante también. Sí, muy importante. ¿Y alguno que otro más que te haya llamado la atención? Pues el Negro Salcido, por supuesto, Alanís, Jair como central, el Chapito Sánchez. El Chapito, fíjate que fue un caso muy importante, ha sido, porque todavía está en la actual, ahí en primer equipo. El Güero Real lo trajo de Cruz Azul. Hierro, ¿no? Lo ratificó. Sí, lo acaba de ratificar Hierro. Chapito estaba en Cruz Azul, no recuerdo si en la 20 o en reservas, y el Güero Real lo rescató y lo trajo a Chivas, a Chapito Sánchez. Y el Chapito desde ese entonces, junto con otro chavo, que ahora está jugando en Australia, Ulises Ávila. Claro. El Uli Ávila, la verdad que los dos impresionantes, chavos con muy buen futuro. Ulises no tuvo oportunidad de mostrarse en Chivas en primer equipo, salió a jugar al extranjero, fue a Inglaterra, tuvo esa posibilidad y ahora en Australia la está rompiendo. La está rompiendo, sí, le ha ido bastante bien. ¿Quién ha sido para ti, Zuli, los 3 jugadores de Chivas más grandes de su historia? ¿Con quién te quedas? Los 3 jugadores más grandes, yo creo que del campeonísimo merecen todos mis respetos. Creo que Chava Reyes, el Chale, el Tubo, Jamaicón, Chaires, el Tigre, yo creo que ellos son los... ¿Pero con quién te quedas? Dime 3. Me quedo con el Tigre, me quedo con Chava, me quedo con Héctor y me quedo, híjole. O bueno, saca estos de acá de la ecuación. Es que nos debemos a ellos. Y dime del 97 para acá, ¿con quién 3 te quedes? Bueno, que ya me dijiste los del campeonísimo, con esos te quedas. Sí, la verdad. Pero como digamos, como de consolación, dame del rango del 80 de los 80 para después del campeonísimo para acá, que escojas a 3. Después del campeonísimo para acá, yo te puedo decir que Omar Bravo es uno de ellos. Ok, bueno, sí. Los números, la estadística lo refleja perfectamente. El Negro Salcido es otro. Me parece que Ramón Ramírez puede ser uno de los que imprescindibles en este sentido. Y, híjole, lo que pasa es que me voy mucho por quienes se identifican un poco más o por quienes salieron un poco más de Chivas. Aquí el Venado Medina. Dicen que están los jugadores de estadísticas, ¿no? De cualidad, de talento, pero también están los ídolos. ¿Cuáles para ti serían los 3 más grandes ídolos de Chivas en su historia? Ídolos. De 3 más grandes. O sea, de ídolos. El ídolo es diferente, ¿no? Como en el caso de, bueno, híjole, tenemos a un Cuauhtémoc Blanco. Blanco no solamente ídolo de América, sino de México, ¿no? De México, sí, de la selección. Ídolos, pues yo me voy por el campeonísimo también. O sea, ídolos, para mí el Tigre Sepúlveda. Para mí Nacho Calderón. Era ídolo. Ídolo, por supuesto, mi ídolo. Héctor Hernández. El Chale también, para mí era ídolo. El Chale Hernández. El Chale, sí, Héctor Hernández. Después del campeonísimo, 3 ídolos. 3 que consideres que sean los... Después del campeonísimo. Como ídolos. Yo me baso en mi generación. El Yayo de la Torre. ¿El Yayo era ídolo? El Yayo era ídolo, sí, cómo no, goleador. A mí me dijo el profe Lugo que los ídolos eran el Snoopy y tú. Pero también me dijo el profe Lugo, me dice... Alguna pregunta que le hice que me dijo, elogio en boca propia es vituperio, entonces tú no puedes decir que tú fuiste, pero a mí me dicen que, es vituperio, tú y el Snoopy eran los más,
¿Qué tenías tú, Zuli, que eras ídolo, pues? O sea, ¿cómo eras con la gente? ¿Eras cotorro con la gente? ¿Eras carismático? ¿Eras de los que se paraban siempre ahí en zona mixta para contacto? También porque la prensa, también la prensa decimos, este güey es mamón o este es buena onda, se para siempre y siempre tiene la atención, ¿no? Por ejemplo, digo, hablan muchas cosas de Mauri Vergara, pero yo lo vi en el Salón de la Fama y el tipo con afición, muy educado y siempre se paraba a darle la atención su lugar a la afición. Mira, ¿no? yo te puedo decir muchas cosas, o sea, ya es vituperio, como dices, ¿no? Hay situaciones que me llaman mucho la atención. Yo, por ejemplo, soy de barrio, soy de gente que nunca me gustó que me hicieran un desaire, independientemente de que fueras exitoso o no fueras exitoso, tuviera recursos o no tuviera recursos. Yo siempre he tratado, porque hasta la fecha sigo haciendo lo mismo, de darle su lugar a la gente. De repente me saluda la gente en la calle, o nada más, hola, ¿cómo estás? Saluda a todo el mundo, a pesar de que mi mujer me dice, oye, ni lo conoces, ¿por qué lo saluda? Pues es gente que no conoce a uno. Y tenemos la obligación, desde mi punto de vista, de corresponder de alguna manera. Un simple saludo, nada más. Y creo que eso lo traté de llevar a cabo en mi carrera como futbolista profesional. Me llamó mucho la atención unas palabras de mi mamá, que en paz descanse también, que de recién a ella no le tocó mucho tiempo la trayectoria que tuve como futbolista profesional. No le tocó disfrutar de lo que logramos como profesionales dentro del fútbol. En una ocasión, ya jugando yo mis primeros partidos en Chivas, me preguntó una vez antes de fallecer, me preguntó que qué sentía ser famoso. Y pues la respuesta que yo le di fue de que famoso, pues no, ¿por qué? ¿Por qué me preguntaba? O que no era famoso ni nada. Ella falleció el segundo año en el que yo debuté. Dice, es que yo vivía en Santa Tere todavía. Sí. Es que toda la gente viene aquí, toca la puerta y preguntan por ti. Que dónde estás, que qué andas haciendo, que cómo te había ido y todo esto. Y yo le decía a mi mamá, no, mamá, es que yo famoso no soy, o sea, yo juego y ya, tan. Y para mí eso me marcó para decir, nunca tienes que ser más, ni menos de lo que aparentas. Tú eres de aquí y de ahí trata de seguir ni siendo inferior ni arrogante, sino igual. Ajá. Eso te sugería tu mamá. Sí. Y siempre las sugerencias de lo traté de llevar a cabo. Claro. Porque hasta la fecha cualquier persona que por ahí me saluda, pues yo no le niego el saludo para nada, mucho menos autógrafos o algo de eso, ¿no? O la charla, simple y sencillamente. Claro, exacto. Oye, y entonces ídolo, ¿con qué ídolos te quedas después del Campeonísimo para acá? ¿Dijiste a Yayo? ¿A quién más? Yayo. Olvidémonos de resultados, ídolos. ¿De qué etapa para acá? Después del Campeonísimo para acá. Después del Campeonísimo. El Snoopy. El estúpido Pérez. No, yo no le puedo decir así, pues sí. Es de mi amigo, cómo no. Y paso. Fíjate todo un personaje el Snoopy. Sí, cómo no. Buen amigo también. Para mí el Concho pudiera ser también. También era ídolo. El Concho también, sí. Lo seguía la gente. Aunque era de perfil más bajito, pues no tan... Pero lo querían, pues. No tan apantallador, pero sí lo querían, sí, claro, cómo no. Y al Yayo también. Y al Yayo. Sí, pues de hecho el Yayo yo siempre fui delantero amateur y el Yayo era mi ídolo. Es que normalmente te fijabas en quién metía los goles y quién los detenía, ¿no? Sí. Para mí era el Yayo el que me identificaba más por los goles, sí, efectivamente. Sí. Pero no, de hecho, bueno, cuando me tocó hablar con el profe Lugo, me decía, es que nosotros pudimos hacer, no un campeonísimo, pero pudimos ser campeones más de una vez. Sí. Por estas, dos más. Por lo menos dos más. Al menos. Y sobre todo esa, bueno, hasta el profe Guerra, ¿no? En entrevistas, él lo decía que esa del 83-84 era de ustedes, ¿no? Las circunstancias estaban pintadas con esa expulsión de Manso en el minuto 20 y algo. Daba, el penalti a favor, sí, bueno, claro. Hablando de, que regresamos a esa época tuya, cuando fuiste exitoso con Chivas, las indisciplinas en Chivas, se habla mucho de las indisciplinas en los últimos años, y bueno, esto data desde décadas, ¿no? Y desde los 70, cuando matan al Centavo Muciño en un restaurante o cantina, etcétera. Las desveladas cuando empezaba el WhatsApp, decían, no, pues es que hace 12 años, 10 años,
después de la medalla de oro olímpica, se decía que bueno, el Chatonoy o que Fabián, esto de que hasta las 3 de la mañana en martes, miércoles, y ahora pues que si hasta suben en redes sociales, en Instagram, ¿cómo se llama? El Chicote Calderón y Alexis, y es que hasta suben ahí, están presumiendo la botella. ¿Cómo alguien que lo manejó bien y que los llevó al título, pues para mí también uno de los últimos, o el último ídolo que para mí ha tenido Chivas es Almeida, ¿no? Como técnico, fue ídolo en ese equipo del 2017. ¿Cómo lo manejó? ¿Cómo crees que Almeida manejó eso? Porque él sí lo supo manejar, tan es así que los llevó a ganar uno de liga y 4 más, 5 títulos, ¿no? En ciento y tantos de años, solo el segundo mejor técnico después del ingeniero Javier de la Torre. ¿Cómo crees tú que logró Almeida eso? Porque ahorita Paunovic pues, se va a enfrentar a lo mismo, hasta le echó flores a Almeida ahora en la conferencia de prensa hace unos días. ¿Cómo crees tú que hizo Almeida? Porque yo creo que es una de varias aristas, pero esa es una importante, la de las indisciplinas. Mira, ¿Tú lo has analizado esto? ¿Cómo crees que lo manejó? Hacerte amigo de los jugadores, o sea, convencerlo y estar cerca, estar presente siempre. Cuando tiene problemas el futbolista de repente se ve solo. Cuando gana, tienes a toda la gente de tu lado. Pero cuando tienes problemas o cuando estás atravesando por mal momento en lo familiar, es cuando de repente nadie se acerca. Todo el mundo se va con las buenas. Con el que, ay, este es el que mete goles, este es el triunfador, este es el que, híjole, marcó diferencia y todo eso. Pero cuando realmente necesitas la presencia, no digo de conocidos, sino gente allegada, gente amiga, es cuando más solo está el futbolista profesional. Y en ese sentido, Matías Almeida se acercaba, seas la estrella o seas pues no sé, el jardinero, el campero, el de intendencia o el de todo eso, y los trataba igual a todos. Y esa era para mí, esa fue la clave, la fórmula del éxito de Almeida. Ojalá que Paunovic o algo de esto, que pueda llegar de la misma manera. O sea, al menos creo que ¿cómo se puede decir? El historial del técnico que va a llegar a Chivas tiene cierta metodología o cierta formación de parte de la influencia que tiene Chivas de los holandeses, ¿eh? Porque si hablamos que estuvo en Barcelona y todo ese tipo de detalles, es muy similar a la del Ajax. Y la del Ajax se implementó en Chivas. Claro. Así que ojalá que pueda dar resultado. Que tenga ese mismo perfil, ¿no? Sí, Almeida, muchos de los jugadores, yo nunca había escuchado tantos jugadores de Chivas, Pereira, Salcido, todos ellos, que decían, es que Almeida era un amigo, era más que un técnico, ¿no? Sí. Y yo pienso, porque Almeida también en su libro, en su autobiografía autorizada, él dice, yo de los 18 a los 35 me porté mal, me saltaba la barda de River y me iba de peda, era mi compañero de cuarto en selección, el Cholo Simeone, y ese cabrón era bien portado, dice, como un Chicharito bien portado. Bueno, Chicharito después como el Chicharito, bueno, siempre se ha portado bien en cuestión de alcohol y todo, pero decía Almeida, yo me porté muy mal, pero yo creo que Matías lo que hacía, yo supongo, es su posición mía, de que, a ver, cabrón, eres mi amigo, ya te conozco, oye, no, pues que quiero ir con la chava, o me quiero, bueno, pero mañana te vas a partir la madre en la cancha, cabrón. Y ahí ya en esa complicidad, ¿no? Pues ya al jugador no le quedaba de otra más que rajarse con... Porque también es otra... Eso lo haces como técnico. De repente nosotros como futbolistas también armábamos nuestro grupo en la época del título que logramos y de esa, ¿cómo se puede decir? De esa etapa en la cual estuvimos a punto de lograr otras 2 estrellas para Chivas. De repente sí, nos íbamos a comer, nos íbamos a desayunar, pasábamos momentos en los cuales tratábamos de cerrar círculos. Nada más todo era profesional. Claro. También tuvimos nuestros ratos de esparcimiento y de diversión y de andar de vagos, por supuesto. Okay. Y en esos momentos es cuando logras, no sé, desde mi punto de vista como exjugador, cerrar esa convivencia y comulgar con la misma idea. A ver, ya estuvimos de vagos, ya fuimos, hicimos lo que nos fuimos de fiesta, cosas de o ser lo humano. que sea. Ahora es tiempo de responder como profesionales. Y ahí sí, hasta nos mentábamos la madre y decíamos, ahora se llevaban bien, pues llegaron a ser un buen grupo, una buena familia ustedes. Sí.
Así como familia, tanto así, no te creas. Pero se Pero respetaban. al momento de ser solidarios, tanto en lo profesional como en lo humano, tratábamos de serlo. O al menos estábamos comprometidos. Estaban comprometidos y, ok, también tuvieron Sí. sus vagancias, pero... Claro. Sí. De eso uno no se escapa. Yo pensé Pocos, que eran santos. pocos, pero- no, ¿qué pasó? pero Pocos bueno, pocos escapan de ese tipo de cosas. claro, sí. Hubo muchos muy bien portados y existimos otros muy vagos también. ¿Y cómo ves a las Chivas de la actualidad, Zuli? Ojalá que pueda cambiar la realidad para Chivas o el momento tan, ¿cómo podemos decirlo? Tan complicado en cuanto a resultados y en cuanto a títulos. Ya es tiempo de que Guadalajara, como se decía antes de Almeida, que el gigante despierte. Claro. Ojalá y que Guadalajara pueda ser de nueva cuenta uno de los principales animadores de la Liga MX. Se habla de que, y bueno, tú decías que en tu momento sugeriste 5 jugadores por posición. De repente hay quien dice, no, pues Chivas no tiene dinero, o hay quien dice, no, Chivas es el único equipo que tiene utilidades, o bueno, quizá no es el único, pero a huevo que sí tiene. ¿Tú crees que Chivas no está invirtiendo lo que debería invertir el dueño o la familia, bueno, sus hermanas, para traer a los mejores jugadores? Es decir, a ver, no, cabrón, me traigo a Vela, me traigo al Chicharito, no, pues si te van a costar más, bueno, o no tienen la capacidad o no quieren. ¿Cuál sería tu verdad? Mira, yo creo que cuando llegó Ricardo Peláez como director deportivo de Chivas, se hicieron contrataciones y se sacó dinero para invertirlo en futbolistas. No dio resultado, no funcionó como se pretendía o como se pensaba que iba a resultar. Y pues bueno, fue un error grande ahí, una situación que no fue para nada buena para Chivas, Claro. en lo económico también, no nada más en lo futbolístico. Yo creo que Guadalajara sí tiene recursos, o sí puede contar con el capital para poder conseguir a los elementos que puedan dar buenos resultados en el equipo de Chivas, pero la capacidad para poder tomar determinaciones, ahí es lo más, ¿cómo se puede decir? A donde tienes que atinarle perfectamente y no tener margen de error ahí. Claro, porque además le cerró la llave, o sea, le soltó la cartera y luego le cerró la llave. No es como Tigres y Pues es que es normal. Monterrey, Cruz Azul, América, que cada año Es que es normal, o sea, si inviertes, ¿qué esperas? Que tu inversión te reditúe. Sí, nada más te reditúa ahí un 50% del que Sí, funcionó, el otro o 50%. que no te funcione y ya dices, no, pues Que ya. todavía a Peña y a otros jugadores le siguen pagando, Todavía, ¿no? todavía, Y no te o sea, funcionaron. Fueron decisiones que no fueron las acertadas. Ujú. Sí, pero es correcto. ¿Te identificas con algún jugador de Chivas de la actualidad? En la actualidad, con el Chapito Sánchez. Con el Chapito. Que ya, bueno, ya va de salida, pero ahí lo mantienen yo creo que por hacer grupo, ¿no? Por hacer grupo y por toda la trayectoria que tiene Chivas. simplemente. Exactamente. Finalizar con el tema de Chivas. Te voy a hacer una trivia aquí muy difícil, seguramente para ti, de que me digas de lo que ya repasamos de los campeones del 87. Estos son los que alinearon en la gran final del 87, 97, 2006 y 2017. Ajá. Celestino Morales o el Zuli Ledesma, ¿Cómo dijo Checo Lugo? ¿Cómo dijo Checo Lugo? Elogio en boca propia es vituperio. Vituperio. Pulpo Zúñiga, Osvaldo Sánchez o Rodolfo Cota. ¿Con quién de estos tú te quedas? ¿Con quién de estos porteros te quedas? Bueno, ya sé que a lo mejor te vas a quedar con el Zuli, pero pues con el Zuli del Me quedo con del Osvaldo. programa del Snoopy. No, ¿qué pasa? Es mi amigo, lo conozco, Ajá, sí. a él, sí. Con Osvaldo. Con Osvaldo. Con Osvaldo, sí. Y después en la lateral derecha, Lugo, Lateral derecha. Zárate, Magallón o el Chapito Sánchez. Bueno, Chapito está bien. Sánchez. Sí. Después uno de los centrales, por Quirarte, el Tiburón Sánchez, el Maza o Jair Pereira. El Maza. El Maza. Luego Demetrio Madero, Claudio Suárez, Héctor Reynoso o Osvaldo Alaniz. Híjole, está entre Demetrio y Reynoso. ¿Te gustan ellos? Demetrio. Sí. Te quedas ahí con el colega. Es que me voy a ir más por Por los lo de mi sentimental, camada, sí, por pues, los de mi corazón. equipo, por supuesto. Luego José Pelón Gutiérrez, Pelón Gutiérrez. en paz descanse.
Un saludo hasta el cielo. Camilo, Ajá. Diego Martínez y el Aris Hernández, bueno, el Pelón Gutiérrez. Pelón Gutiérrez. Luego el 8, ¿no? El El central, Chepo, Tilón, medio derecho. El Pato O Salcido. Salcido. Voy con el Chepo. Con el Chepo. Después el contención, el Wendy Mendizábal, Coyote, Gonzalo Pineda o el Gallito Vázquez. Wendy. El Wendy. Luego el 10, Galindo, el creativo, ¿no? Galindo, Ramón Ramírez, el Bofo Bautista o Rodolfo Pizarro. El Benja. El maestro Galindo. Después, extremo derecho, el Concho Rodríguez, el Misael Espinosa, el Venado Medina o el Conejito Brizuela. El Concho. El Concho. Luego el centro delantero, el Yayo de la Torre, el Gusano Nápoles, Omar Bravo o Alan Pulido. Yayo. El Yayo. Y después el otro delantero, Cadáver Valdés, el Manolo Matador Martínez, Ramoncito Morales o Orbelín Pineda. Cadáver. El Cadáver. Para ti, ¿quién es el mejor jugador de la historia? El mejor jugador de la historia del fútbol, híjole, Pelé. Pelé. Y después, ¿Messi o Maradona? Messi. Y el mejor entrenador de la historia para ti. El mejor entrenador de la historia, pues me voy a los recientes. Para mí, Pep Guardiola. Pep Guardiola. ¿Y cuáles serían los principales defectos de la selección mexicana históricamente? Defectos de la selección mexicana históricamente, no puedo hablar de la mentalidad, porque mucha gente dice que la mentalidad no creo que sea el problema. Yo creo que más que de la selección, de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol o de la Liga MX, de no reducir la cantidad de extranjeros o de jugadores no nacidos participando en la Liga MX. Okay. Yo creo que eso es, más que lo futbolístico. Pero hablando de lo futbolístico en mundiales, cuando México ha perdido, cuando no ha avanzado de fase, ¿algún problema o área de oportunidad que tú veas en los combinados nacionales? Yo creo que en este sentido, de repente podemos decir que en Brasil la confianza, el exceso de confianza o el tirarse para atrás, más bien dicho, de cuando se perdió contra Holanda, en esa ocasión, creo que fue lo que nos perjudicó mucho. ¿Y las principales virtudes de la selección mexicana, cuáles, del fútbol mexicano, como tal la selección? Yo creo que una de las virtudes o cualidades de la selección mexicana es la capacidad que tienen los futbolistas. No hablo de mentalidades, no hablo de nada, sino las capacidades que tienen y que deben demostrar en el próximo mundial. Perfecto. ¿Qué tendría que suceder para que el tricolor logre grandes cosas? ¿Qué factores tendrían que pasar para que digas, puta madre, ya por fin México, ya así como en selecciones menores, ya logramos un campeonato del mundo, algo grande? ¿Qué crees que tendría que pasar? Que el Tata Martino convenza realmente a los futbolistas para que den el 100%. Uh-huh. Yo creo que de repente el Tata Martino ha dado bandazos. A la selección mexicana le falta un centro delantero contundente, ahora que se confía mucho en Raúl Jiménez, que Raúl Jiménez físicamente no va a estar. Creo yo que no va a estar a ritmo, sobre todo. Entonces, esa va a ser una desventaja que tiene la selección mexicana para el próximo mundial. Mentalmente yo creo que no tiene ningún problema. Ojalá que pueda resolver el Tata Martino esa falta de centro delantero contundente. ¿Pero tú crees que México, si resuelve lo del 9, ya la pueda librar en este mundial? Yo espero. O de cara a siguientes mundiales, ¿qué es lo que tú crees que tendría lo que pasa es que las generaciones ahora actuales, hay muchos futbolistas en Europa, y esto te habla de la calidad de los elementos que tenemos. Uh-huh, entonces, sí. Por consecuencia, tiene que ser un buen mundial. Uh-huh. Y si hay un hombre que pueda concretar las posibilidades que genere el equipo, pues obviamente que vamos a tener posibilidades de trascender, no como en otros mundiales. Así es. Tú ya, hablaste del Tata, ¿no? Pero ¿cuál crees que ha sido las áreas de oportunidad o las cosas negativas del Tata en este proceso? Porque se ha hablado de que, oye, cabrón, no ha llamado a jugadores que están en ritmo, ¿no? Se tardó a lo mejor llamar a jugadores que debió haber llamado antes, ¿no? Que al final, bueno, por fin llamó a los de Pachuca, a estos dos contenciones, a Chávez y a Chiquito Sánchez, pero nunca llamó al Pocho por ahí en un llamado, y se tardó cuando se dio cuenta en las eliminatorias que ya el caballo no le daba a Guardado y a Herrera, que ya pues la edad los alcanzó, o también se ha dicho de que a lo mejor no tiene materia prima, no tenemos materia prima, pues así de que, oye, Chicharito está vetado, Jiménez se fracturó la cabeza, y luego no hay 9, entonces no hay ¿qué tú crees que sea
¿En qué ha fallado el Tata Martino? Mira, realmente para poder decir que ha fallado el Tata Martino, yo creo que inició bien, inició siendo congruente, siendo más lógico que Osorio, ¿no? Fue el que antecedió al Tata Martino. Me parece que la manera como inició su gestión, el Tata Martino fue convincente. O sea, convencía tanto a futbolistas como a los medios y al público en general. Ahora se ha casado con esos elementos con los cuales inició su gestión y no ha estado abierto ante nuevas posibilidades. Es cierto que los jugadores de Pachuca los ha integrado, pero para mí hace falta un referente, un centro delantero como Chicharito Hernández, para poder pensar en que esa congruencia con la cual inició el Tata Martino va a enfrentar la máxima competencia que tiene con su equipo. ¿Cuáles son los males del fútbol mexicano, Zuli? Los males... Hay que erradicar, a mandarlos a la basura. El exceso de futbolistas no nacidos en México. Creo que ahí se tendría que reducir las plazas de jugadores no nacidos en México en el torneo local. ¿Algún otro? Algún otro, el sistema de competencia. Creo que me parece demasiado benévolo ahora con las reclasificaciones o repechajes o como quieran mencionarlo. Creo que es premiar a los equipos que de repente tienen que esforzarse más o tener más calidad para enfrentar los torneos. Claro. ¿Se paga mal en las fuerzas básicas, en el fútbol formativo? ¿A los entrenadores o a los jugadores? No, a los entrenadores. A los entrenadores, yo creo que este mal ha sido mejorando, ha ido mejorando, conforme ha avanzado el tiempo. Se ha reconocido más a los formadores, porque la labor de formar jugadores no es nada fácil. Se requiere de una capacitación importante, de un conocimiento también acorde al compromiso que tienes de formar a chavos. Porque no nada más los formas deportivamente hablando o futbolísticamente hablando. Los tienes que formar como hombres de bien, primeramente. Y ya después lo deportivo pasa a segundo término. Tiene que pasar a segundo término. ¿Y hay suficientes visores, crees, en el fútbol mexicano? ¿O está haciendo buen trabajo? ¿O qué piensas? Yo creo, bueno, al menos de lo que tengo conocimiento o de lo que tuve conocimiento, en Chivas hay visores importantes y extraordinarios, ¿eh? Se ha captado muchos jugadores. Anteriormente en Guadalajara se estaba acostumbrado a que los buenos jugadores llegaran a la institución o al lugar de entrenamiento de la cantera o de las fuerzas básicas. Ahora se tiene que salir y andar buscando por todo el mundo. Guadalajara salió de Guadalajara, obviamente de la ciudad, y fue hasta la Unión Americana para tratar de captar talentos que pudieran ser representados ahí en el primer equipo de Chivas, ¿eh? Ok, ya no fue suficiente. Ya no fue suficiente estar esperando a que llegaran, como nosotros llegamos. Pero se sigue haciendo eso. ¿Crees que estás haciendo Sí, buena labor sí. hoy día? ¿Estás enterado? ¿Sí se está haciendo buena labor? Al menos la experiencia que tuve en Fuerzas Básicas de Chivas, se tenía programado hasta cómo iba a ser el seguimiento de los 5 mejores jugadores por cada categoría que se tenía. Esto con el Güero Real. Sí. Y se tenía programado hasta quién pudiera debutar en qué años. Claro. O quién tenía que aparecer en primer equipo en determinados años. Había una buena De planeación. acuerdo a la edad, sí. Pero ahorita no sabes Por cómo eso, se esté no haciendo. sé. No estás muy informado. Ya me desempapé de eso. Zuli, dices de que México tiene la materia prima para hacer grandes cosas en el fútbol, o sea, trascender en una Copa del Mundo y demás. Escuchaba también en unas entrevistas, ya para finalizar, que mencionabas que México, que los jugadores mexicanos puedan acceder a mejores bolsas económicas y demás, se tiene que hacer algo importante en una Copa del Mundo. Y sabemos que para hacer algo importante tienes que tener un logro deportivo, porque sabemos que el resultado económico existe. Dicen que la FEMEXFUT es una de las principales federaciones a nivel mundial en cuestión de ingresos, de las que más dinero jala. Ajá. Pero para hacer una cuestión importante, llegar a una semifinal, cuando te escuchaba yo enseguida dibujaba en mi mente una semifinal o una final de jodido, ¿no? Una semifinal de jodido. Pero para hacer eso necesitas orientar todos tus esfuerzos a lo deportivo y sacrificar un poco lo económico. Pero si volteamos a lo deportivo y decimos, pues ya está lleno el calendario está totalmente saturado. Y además de que jugamos en CONCACAF y no podemos movernos a CONMEBOL, además pues ya todas las federaciones tienen saturados sus calendarios, que con la
las Nations League y todo este rollo. Estas Antes Nations decías, League. oye, pues mándenlos a jugar de visitante a la selección allá a Asia, a África, a Europa, Ajá. a Sudamérica, pero ahora ya está más cabrón porque pues todo está saturado. Y después, pues como decía el Tuca, los partidos moleros, ¿no? Ahora se complica más ese escenario, ¿no? ¿Cómo entonces México qué tendría que, suponiendo que llega un güey disruptor, ¿no? Un John de Luisa, pero disruptivo y diga, no, a ver, cabrón, aquí vamos a sacrificar tantos billoncitos para crecer en lo deportivo. Para cerrar con el tema selección, ¿tú qué sugerirías como gente de fútbol y una persona inteligente, qué sugerirías para lo que tú decías, llegar más lejos? Darle prioridad a lo deportivo simplemente, lo deportivo. Lo económico sabemos que es importante y últimamente lo económico de lo deportivo tiene que ir de la mano, pero de repente se prioriza mucho lo económico. Si queremos crecer en lo deportivo, lo estamos dejando abajo, con esa cantidad de plazas para jugadores mexicanos que cortan el proceso para aparecer en el fútbol profesional de posibles talentos que no están llegando últimamente en la Liga MX. ¿Qué ha pasado? Hasta la Liga de Ascenso, el ascenso, lo abolieron. ¿Qué pasa con todos esos sueños de los chavos que están ahora en la Liga de Expansión, en la Sub-20, en la Sub-17, en la Sub-21, que por ahí manejan, en la Sub-15? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con ellos conforme lleguen a la mayoría de edad? Ya de 18, 19, 20 años. ¿Qué va a pasar con ellos si no ven un futuro cercano para realizarse como futbolistas profesionales y no pueden desarrollar sus talentos? O sea, no tienen la oportunidad de poder ganarse un lugar para seguir con ese sueño de ser figuras o de ser jugadores profesionales, pero a un máximo nivel, no como ahorita que no estamos trascendiendo mundialmente. ¿Cuáles son tus hobbies, Zuli, además de haber entregado tu vida al fútbol y aún estás activo en los medios? ¿Qué hobbies tienes? Pues ese nada más, comentar, echar mentiras, digo yo. Con eso. Echar mentiras dentro del ambiente futbolístico, que es lo que ha sido mi vida. Para que te escuchen, escuchemos qué horarios estás y en dónde apareces, dónde se te puede escuchar. Mira, normalmente estamos en un programa no futbolístico o futbolero, podemos decir que es futbolero, pero no analizamos con seriedad como lo hacen en otros lados. Estamos en TUDN Radio, en las aplicaciones de Euforia y TuneIn, nos pueden encontrar ahí, TUDN Radio. Estamos de 9 de la mañana, hora de México, a 12 del día, diario, de lunes a viernes, 3 horas de entretenimiento, de cotorreo más bien. Sí hablamos un poco de fútbol, pero más relajados, más como a la gente actual le gusta. Ya no tan formales, ya no tan analíticos, es más enfocado a la gente que está trabajando, es más enfocado a la gente que se va trasladando hacia sus lugares de trabajo, valga la expresión, y pues de entretenimiento sobre todo. Ahí estamos de 9 a 12 del día, por las aplicaciones Euforia, TuneIn, TUDN Radio. El programa se llama Inutilandia, imagínate. ¿Cómo? Inutilandia. Inutilandia. Puro inútil la ¿Y con vemos quién ahí. estás? Estamos con Antonio Murillo, estamos con Juan Carlos Ábalos y un grupo de colaboradores, de repente desde Argentina, tenemos colaboraciones en Estados Unidos, todo el talento de TUDN ahí está con nosotros. Perfecto. ¿Tienes planes en tu vida, Zuli? Seguir ¿Qué planes disfrutando a la tienes? familia. Ya ahora soy abuelo, Okay. tengo a un nieto que la verdad lo Ok. adoro, y pues mi plan es disfrutarlo a más no poder. Para mí ha sido un placer, un privilegio Igual. entrevistarte a ti y a cada uno de gente de Chivas que tengo la oportunidad de dialogar. Y pues qué bueno que Dios nos da más vida y que superaste. ¿Qué fue lo que te padeciste? Un aneurisma, Aneurisma. un aneurisma que la verdad yo le sigo dando gracias a Dios y a toda la gente que nos apoyó, a la generación dorada de Atlas, a la, ¿cómo se puede decir? A las leyendas de Chivas que hicieron un partido, a Dios por mantenerme con vida, por mantenerme entero todavía, y no me canso de agradecer a todo mundo, y sigo con el mismo sueño, seguir disfrutando de mi familia. Zuli, ¿algo más que quieras decir? O ya cerramos. Gracias por la entrevista, por el tiempo. Y pues ahí está. No, gracias a ti por el tiempo, ya me pasé de lanza. no, Ahorita estamos te todo debo bien. un desayuno, una comida por el. Todo bien, todo bien. Me pasó muy intenso, Zuli. Zuli, muchísimas Todo bien. gracias. No, hombre, un placer. al contrario. Un placer conocerte Gracias. y estar aquí en tu casa. Gracias por abrir Aquí las tienes tu puertas casa. de tu casa igualmente.
Y bueno, para Dame Bola de Radio 13 Sports, Radio 13 Digital, parte de Grupo Radio SA, yo soy Federico Olvera, aquí con una de las leyendas del Club Deportivo Guadalajara, el Rebaño Sagrado, el conjunto rojiblanco, Javier El Zuli Ledesma, desde su casa en Guadalajara, Jalisco. Gracias.